Vamos a abrir la palabra del Señor, queridos, en el libro de los Números. Números capítulo 10 y vamos a leer los primeros 10 versículos. Dice el versículo 1: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren solo la una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán el campo de los que están alojados al mediodía. Alarma tocarán a sus partidas. Empero cuando hubiereis de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando viniereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de vuestras paces, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Damos lugar al pastor Daniel Esquinini para que continúe con la reunión. Que el Señor lo bendiga. Buenas tardes, queridos hermanos. No veía sentado aquí delante quienes estaban, así que les doy la bienvenida a todos los que en esta tarde nos acompañan. Para esta tarde el Señor puso en mi corazón el poder meditar en un pasaje del Antiguo Testamento que debemos en primera instancia, en primer término, recordar a los hermanos que todas estas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, como en el pasaje que se leyó, que fueron en su momento específico para el pueblo de Israel y muy especialmente en su peregrinar por el desierto hacia la tierra prometida, no son solamente meras historias, son historias de carácter espiritual, por cierto, con una profunda y real enseñanza de carácter espiritual para nosotros los creyentes en este tiempo. Pues así está escrito en la palabra de Dios y así se debe cumplir, que todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, para nuestra corrección, en quienes los fines de los siglos han parado. Por lo cual, todo lo que hemos de decir en esta tarde tiene una íntima y directa aplicación para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, para que también veamos en estas enseñanzas prácticas aplicaciones reales para cada una de nuestras vidas. Experimentemos principalmente los propósitos de Dios y veamos también la obra de Dios perfecta, maravillosa, como el Señor la fue trazando para el pueblo que en su primer momento fueron los destinatarios de la palabra de Dios, de las promesas, y aquellos que un día todavía tendrán que experimentar la presencia y la plenitud de Dios en cada una de sus vidas, ya en otro tiempo, más adelante, en el milenio. Pero en este momento nos ubicamos entonces en el momento en que Israel, saliendo de la esclavitud,
el Señor les fue dando a lo largo del camino y ordenando todo aquello que iban a necesitar para cuando ingresaran a la tierra prometida, a esa tierra de la cual el Señor les había dicho que fluía leche y miel, una tierra rica que les pertenecía, que les había sido dado ya a Abraham por promesa, pero que en ese momento, en esos 400 años en que el pueblo de Israel estuvo en principio refugiados y salvados en Egipto, luego se tornó en una esclavitud, y en una esclavitud verdaderamente oprimiente para ellos, y que finalmente el Señor escuchó el clamor del pueblo y fueron librados de esa esclavitud. Y en este deambular por el desierto, y especialmente en lugares donde estuvieron en algunas oportunidades algunos meses o años, y en otros inclusive estuvieron hasta 38 años sin poder moverse de ese lugar, especialmente cuando no entraron a poseer la tierra prometida por temor, por dudas, por dudar de Dios y de sus promesas. Pero el Señor, de todas maneras, en su fidelidad, les siguió dando todas aquellas instrucciones necesarias, las herramientas, todo lo que necesitaban para formar un ejército que después habría de conquistar una tierra llena de hombres fieros, hombres violentos, guerreros, naciones guerreras y muy violentas, sanguinarias, que era lo que existía en su momento. No era que fueron los judíos, el pueblo de Israel, a conquistar una tierra de gente inocente, sin capacidad de defensa. Eran pueblos muy fieros, muy sanguinarios, idólatras totalmente, paganos absolutamente, sangrientos, gente muy mala realmente, y pecadora, por cierto, y habían colmado la copa de la paciencia de Dios, y fue cuando Dios sacó a Israel y los llevó por esos 40 años en el desierto para introducirlos. Y ahora, en esta oportunidad, como en tantas otras, que le da absoluta autoridad a lo que habría de realizarse por estatuto perpetuo, como dice la lectura que hemos leído, es Jehová mismo el que habla a Moisés. Por eso empieza diciendo: Jehová habló a Moisés. El Señor se dirigió directamente a su siervo, escogido, por cierto, para que realizara algo, y al ser Jehová el que le hablaba, ya Moisés había tenido la oportunidad de conocerlo antes de salir con el pueblo al desierto, desde aquella zarza donde le habló, conocía la voz de Dios y ya tenía conocimiento total de quién era Jehová, su Dios. Y le dice especialmente que haga dos cosas: 2 trompetas de plata. Hazte 2 trompetas de plata. Por supuesto, esto lo debemos aclarar, que no las tenía que hacer Moisés propiamente dicho, sino que para esta altura de la historia del pueblo de Israel ya había, según nos relata las Escrituras, que no tenemos tiempo de repasar mucho de ellas, pues no tenemos el tiempo suficiente, pero para los que ya conocen y han escuchado, y para los que no lo saben, es así. Ya Dios había dotado de dones, de capacidades, para que los hombres tuviesen capacidad de poder trabajar todo tipo de metales preciosos, en este caso la plata, como el oro, la orfebrería, la joyería y todo tipo de
materiales que fueron usados para el tabernáculo del testimonio. Y es realmente atrapante cuando uno lee en la historia del pueblo de Israel la construcción del tabernáculo, cómo Dios se ocupó de despertar y dar dones a los hombres. Esto nos habla que siempre es Dios el que da la capacidad para todo lo que tenga que ver con Dios mismo. Entonces este haste 2 trompetas era una orden para que él la transmitiera a los plateros, quienes habrían de hacer. Lo primero que debemos decir que estas trompetas de plata, primero, debían ser hechas de obra de martillo, las harás. Es decir, a golpe de martillo. No debían ser directamente hechas de fundición. Hay registros arqueológicos muy antiguos, porque en realidad no existen actualmente esas trompetas, pero las han representado de una medida, de una dimensión, aproximadamente entre 45 y 50 centímetros de largo, ¿cómo tienen las flautas? ¿Cómo se llama esto? Eso, sin botonera. Eran trompetas y que terminaban en una boca ancha y eran muy finitas desde el momento. Y no tenían manera de modularse, sino solamente a través de la garganta o del, no sé si se dice el soplido, ¿está bien? De los que la ejecutaban. Por supuesto, entonces eran 2 trompetas que se hacían de plata. Pero esta plata primero tenía que pasar por un proceso. Vamos a ver en el Salmo 12, verso 6, que nos habla de cómo debía ser esta plata, para que tuviera un sonido puro, neto, absolutamente claro, que algunos lo han definido como sonido argentino, es decir, un sonido no por nuestra nación, sino por la claridad del sonido. 12:6, un texto muy conocido, pero que nos habla de cómo se ejecutaba. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y ahí entonces unimos lo que veníamos diciendo al principio, la aplicación de carácter espiritual a hechos materiales que se hicieron. La plata, estas trompetas de plata, representaban nada más y nada menos que las palabras de Jehová, palabras limpias. Y era la manera, ¿queda claro? No hace falta que lo repita. Bien lo dice el texto. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra y 7 veces purificada, 7 veces pasada por horno, derretida y quitada la escoria de la superficie, quedaba una plata pura. Es la misma plata que menciona el apóstol Pablo cuando habla del tribunal galardonador, que será lo que quedará delante de la presencia de Dios de la vida de cada uno de los hijos: el oro, la plata y las piedras preciosas. El oro hablando de todo lo divino, empezando desde el nuevo nacimiento, y la plata, toda la obra que la palabra de Dios haya podido hacer y ejecutar en la vida de los creyentes, que unido al mensaje anterior, sujetos y llenos del Espíritu Santo de Dios, han permitido que esa palabra de Dios, limpia y pura, pudiera ir transformando y limpiando sus vidas. La plata, palabra de Dios. ¿Queda claro entonces esto? Bueno, y debían hacerlo con 2 propósitos fundamentales. Primero, el versículo 2 nos enseña, para convocar la congregación. Es notable porque así lo menciona y lo llama al pueblo de Israel como congregación. Debían ser convocados, llamados.
y también para hacer mover al campo. Es decir, en determinado momento, el campo, que por eso digo, en un momento estuvieron, a veces, cuando somos ignorantes todavía de la palabra de Dios y se nos dice que el pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto, tenemos la idea de que anduvieron caminando 40 años por todo el desierto, dando vueltas. ¿Cuántas veces habrán pasado por el mismo lugar? Y no, estuvieron de camino hasta la tierra prometida 3 meses. Como no pudieron entrar por causa de su pecado, Dios los volvió al desierto y lo tuvo en un... ahora no recuerdo el nombre, pero lo estuvo... Cades Barnea. Me venía, pero no me atrevía a decirlo para no cometer error. En Cades Barnea estuvieron 38 años, hasta que murió toda la generación que dudó de la palabra de Dios. Todos los varones de 20 años para arriba. Así que eso también para que nos ilumine un poco el conocimiento. Si alguno tenía la idea de que anduvieron caminando 40 años por el desierto, no. Los tuvo ahí. Fue un castigo de Dios. 40 años, y eso también habla a veces del retroceso que tienen y el parate que sufren tantos creyentes cuando por desobediencia e incredulidad no avanzan en su vida cristiana. Y pueden llegar hasta llegar a morirse y haber llegado a un punto y de ahí no avanzar más. Se encuentran contra el muro de la incredulidad y de ahí no avanzan. Y Dios no puede hacer nada. Uno dirá, ¿pero por qué el Señor no los hizo entrar igual? Eso entra dentro de los planes, la sabiduría y el entendimiento de Dios. Por lo cual son cosas que nos deben también enseñar. Lo cierto es que ellos en un momento tenían que tener la orden. En el versículo de este capítulo, en el capítulo 11, dice, y fue en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 del mes, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto de Sinaí y paró la nube en el desierto de Parán. Bueno, ven, ahí entonces, hasta que no se movieron esas 2 trompetas que tuvieron que ser, ¿cómo se puede decir? Primorosamente hechas, porque debían hacerlo porque eran símbolo de la palabra de Dios a través de los cuales Dios le iba a hablar a todo el pueblo, tenían que ser hechas con primorosa hechura. No es que le hicieron con golpe de martillo como lo podemos hacer cualquiera de nosotros que más o menos sabe manejar el martillo, ¿no? Eran artífices y eran 2 elementos santísimos a Jehová. No eran cualquier trompeta. No debemos confundirlas tampoco con la otra trompeta, que era un cuerno de carnero que se llamaba shofar y que se ejecutaba en el día de la expiación. Eso después ustedes lo pueden ver, inclusive son las trompetas que se tocaron en Jericó. Esas eran trompetas de carnero. Algunos, realmente los sonidos, no hay registros de cómo eran estas alarmas que se daban, estas voces de trompeta. Pero sí fueron enseñados. Y el pueblo tenía que aprender a identificar claramente la voz de la trompeta. Esto nos habla de cuán importante es que los hijos de Dios aprendan a identificar la voz de su Señor. Así lo dice en San Juan 10. El pastor llama a sus ovejas por nombre, ellas conocen su voz y a ese pastor le siguen. Al que no conocen su voz, a ese no seguirá. Por lo tanto, estas trompetas, palabra de Dios, tenían estos 2 propósitos. El primero era, cuando las tocaban, una vez, y cuando las tocaran, toda la congregación en primer lugar se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Quiere decir que dentro de lo que era la estructura, por decirlo de esta manera, planificada de cómo estaba todo bien planeado. Cuando uno lee el Antiguo Testamento puede ver que cada tribu tenía su lugar, su posición y su estandarte, su pendón. ¿Saben lo que es el pendón? ¿Y cómo es?
es triangular, es un pendón. De ahí el himno, cual pendón hermoso. Eran banderas muy especiales. Y cada tribu tenía su bandera, su pendón. Y tenían que agruparse todas las tribus que le correspondía, todas las familias detrás de cada una de sus identificaciones. O sea, estaba claramente identificada cada una de las tribus que formaban a la nación de Israel. Y se tenían que mover armoniosamente, no era una cosa que andaban a lo bárbaro, andando por el desierto, cada uno por su lado. Dios ordenaba todas las cosas. Miren, y esto lo digo con todo respeto, ¿no? Porque así lo dice la palabra. Hasta Dios les ordenó la manera en que tenían que hacer sus propias necesidades materiales, físicas. De cómo tenían que cuidar el campo, lavar las cosas, lavarse a sí mismos, y cómo tenían que cuidar el campo por donde ellos andaban. Es notable como Dios, y era uno de los pocos pueblos que se bañaban. Mientras que otras tribus o naciones no existía el agua, el pueblo de Israel, la limpieza era fundamental, el lavarse, el limpiarse permanentemente. Sí, hermano. Y eran más de 2 millones de personas cuando salieron. Ahí está. Cuando salieron eran más de 2 millones de personas. Por lo tanto, a eso iba ahora. Cuando llamaban a congregación, como dice en el versículo 3, que se debía juntar a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. El tabernáculo, ¿se acuerdan? Les decía, ¿no? Era esa gran tienda donde se hacían los sacrificios, donde Dios descendía y desde donde ascendía la columna de humo, ¿no? Entonces, tendría que haber un gran espacio para que toda la congregación tuviera lugar para reunirse ahí, porque ahí Dios les iba a hablar a través de su siervo. O sea, para que vayamos teniendo un poco la idea. Yo siempre les digo, así una vez lo leí, lo aprendí, que la distribución del campo de Israel era prácticamente 3 veces la capital federal. El espacio que ocupaban las 12 tribus. 3 veces la capital federal era el espacio que ellos ocupaban. Así que imagínense el tamaño de la columna de fuego que los alumbraba de noche y el tamaño de la columna de humo o de nube que los cubría de día contra la luz del sol. Yo creo que se vería a varios cientos de kilómetros. No pasaba ignorado el pueblo de Israel para las naciones circundantes. Todos estaban notificados del pueblo de Israel, porque tales prodigios jamás se vieron ni se verán sobre la tierra, las que Dios hizo con Israel. Lo cierto es que cuando tocaren todas las 2 trompetas, de un sonido particular, no dice cómo era el sonido, pero sí que cuando tocaran esas 2 trompetas, tendría que juntarse a ti, a la puerta del tabernáculo del testimonio, toda la congregación. Ahora bien, en el 4 dice, cuando tocaren solo la una, entonces se congregarán a ti los príncipes de las cabezas de los millares de Israel. Y esto lo encontramos interesante porque lo podemos leer en Éxodo capítulo 18, porque ¿de dónde salen estos príncipes? Éxodo 18, y fíjense la particularidad que tenían que tener estos varones. Éxodo 18, desde el 19 en adelante, lo voy a leer muy rápidamente, espero que el tiempo me alcance. Dice así: oye ahora mi voz. Eso le dice Jetro, que era el suegro de Moisés, a Moisés. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios
y somete tú los negocios a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Y ahí el 21, miren. Además, inquiere tú delante de todo el pueblo. ¿Qué se acuerdan lo que quería decir inquiere? Yo lo enseñé en la escuelita. Buscar con diligencia. Buscar con diligencia entre lo que se tiene. Buscar con diligencia, inquiere tú de entre todo el pueblo, varones, ¿de qué naturaleza? ¿Los más fuertes? ¿Los más violentos? ¿Los más autoritarios? Varones de virtud, temerosos de Dios. Miren qué lindo, y de ahí supongo que sale este himno. Varones de verdad. Varón que va en contra de toda esta ideología de género que tiene toda esta idea del machismo. Varones de verdad. Varones de Dios, conforme a la imagen de aquel que los crió. Que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Ellos juzgarán al pueblo, etcétera, etcétera. Después lo leen. Y en el 25 dice, y escogió Moisés varones de virtud de todo Israel, y púsolo por cabeza sobre el pueblo, caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Estos hombres eran los que eran convocados cuando tocaren solo la una trompeta. O sea, nos habla también de la importancia de la reunión de obreros de Dios, no solamente del pueblo, que está bien, pero hay también reunión y convocación para obreros de la mies de Cristo, para obreros al servicio, con esas características. Tan importante, porque ahí Moisés a ellos les iba a enseñar lo que después, a su vez, ellos tenían que transmitir a cada uno de sus miles. Y sus miles, a su vez, elegir de ellos a sus cientos. Y de sus cientos a sus 10. De mayor a menor. Pero cuando escucharan la voz de esa trompeta, que era la voz de Dios que les llamaba para recibir una orden en particular. Y luego viene en el 5 y en el 6 la manera cuando tocareis alarma, que quiere decir la necesidad de estar atentos por un peligro, ya sea para defenderse o para atacar. Tenían que conocer ese sonido de alarma. Era distinto a los otros. Y por supuesto los trompetistas, que eran los sacerdotes de Aarón, los hijos de Aarón, tenían que aprender bien a tocar lo que ejecutaban, para no confundir. Porque una cosa es que se confunda uno, porque entendió mal, y otra cosa es aquel que da una noticia y todo el mundo se confunde. Spurgeon, este hermano, en la fe nuestro, de siglos pasados, en una lectura de él, enseñaba, por ejemplo, que la importancia del reloj. Todos tenemos reloj, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces, hace más de 100 años atrás, no existían los relojes que tenemos hoy. Había en cada pueblo un reloj central y después cada uno tendría su reloj pulsera o los famosos relojes que se llevaban en el bolsillo. Y decía que se trastorne el reloj de uno o de dos personas no afectaba absolutamente a nadie.
esa persona llegaba tarde, se equivocaba, le erraba en el horario, hacía mal. Pero todo el mundo ajustaba su reloj al reloj del pueblo, al que todo el mundo miraba para ver la hora. Y en base al reloj del pueblo, todo el mundo se movía. ¡Qué tremendo! Si ese reloj del pueblo andaba mal, pues todo el mundo entonces andaría mal. Lo mismo esto. Si el que tocaba la trompeta la tocaba mal, en lugar de voz de alarma, tocaba otra cosa, el pueblo no se apercibía del movimiento que tenían que hacer y no se cumplía aquello de la atalaya, que Dios lo había puesto por atalaya para que anunciase cuando venía el enemigo. Y el que escuchaba la voz de la atalaya y hacía caso y se apercibía, se salvaba del enemigo. Pero aquel atalaya que no daba su voz y venía el enemigo y mataba a los del pueblo, la sangre de esos que morían caerían sobre la responsabilidad del atalaya. De otra manera, atalaya eran aquellos que avisaban al pueblo, que tenían que tener esta visión tan importante. Luego, en el 7 dice, y cuando hubieres de juntar la congregación, tocaréis, y ahí viene la aclaración, mas no con sonido de alarma. Ahora había que llamar a la congregación a que vengan nuevamente frente al arca del pacto, frente al arca del testimonio, al tabernáculo, y tocaban voz de alarma. En lugar de venir todos, se armaba todo un despliegue totalmente equivocado al propósito de Dios. Por eso lo aclara el Señor. No debería ser con voz de alarma. Y los hijos de Aarón, en el 8, los sacerdotes tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Los hijos de Aarón tenían la responsabilidad, el sacerdocio de tocar la trompeta, pues simboliza a los siervos de Dios y lo que debían enseñar al pueblo. Para leer algo muy sucinto y claro, de entre todos los deberes que tenían los sacerdotes, podemos leer en Ezequiel 44. Lo resume de una manera tan clara y tan sencilla la palabra de Dios, para que veamos cuál era el deber y el propósito de los sacerdotes. Versículo 23. Dice así: los sacerdotes, porque viene hablando del servicio del santuario. ¿No lo dije? No. 44. Tendrían que saberlo igual. 44, verso 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ahí me salió. Ese era el propósito del sacerdocio. Más allá de todas las demás cosas, por supuesto, que sería más largo que esta reunión para poder hablar. Pero ese era el propósito, enseñar al pueblo entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Y era el deber de Aarón y de sus hijos, hombres preparados, hombres santos, que se debían limpiar, que se debían santificar, que se debían dedicar al ministerio. Ellos tenían que tocar esas trompetas, anunciar al pueblo y enseñar estas cosas. Y esto debía ser por estatuto perpetuo, porque un día se dejaron de tocar estas trompetas. Pero el deber de los sacerdotes siguió y tenían que seguir haciéndolo.
Las trompetas, porque era un campo muy extenso, muy grande. Tenía que ser oído en todo el campo. Luego vendría el trabajo más personalizado de cada sacerdote al enseñar y al instruir al pueblo. Y luego en el 9 dice, y cuando vinieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis en memoria delante de vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y esto es muy interesante, queridos hermanos, y les invito a abrir en 2 Crónicas, el capítulo 20, el verso 20. Pero por ahí si podemos leemos un poquito más. 2 Crónicas 20. En tiempos del rey Josafat, cuando venían los enemigos y él clamó a Dios, aparte de las promesas de que en el 17, después si lo quieren lo leen, cómo Dios los ayudaría, frente al temor del pueblo, Josafat, un rey piadoso, les dice al pueblo en el 20, y como se levantaron por la mañana, porque tenían que ir a la guerra, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, y moradores de Jerusalén. Miren, dos cosas. Qué importante el sonido de la trompeta, porque esto que estaba haciendo Josafat, como rey, como ungido de Dios, también representa esas trompetas, que eran la palabra de Dios. Esto, lo que le estaba por decir ahora, es pura y netamente palabra de Dios. Miren qué linda promesa. Oídme. Y dice, creed a Jehová, vuestro Dios, y seréis, ¿qué cosa? Seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuántas veces queremos estar seguros? ¿Y cuántas veces queremos ser prosperados? Bueno, oigamos, creamos primeramente en Dios y en sus promesas, que en el Nuevo Testamento hay más de 200 promesas para el Hijo de Dios de parte del Señor Jesús, nada más, de parte del Señor Jesús, nada más. Y luego a la voz de los profetas, de los que predican, de los que anuncian el Evangelio de los bienes, y seréis prosperados. Y hay algo muy interesante que me gustó leyendo un poco, y por ahí a alguno de acá le guste lo que dice después. Vamos a leer un poquito. Yo sé que me voy a atrasar media hora, pero ustedes no están apurados, ¿cierto, Marco? Que en todo caso los vamos a atar al banco, le cierran la puerta ya con llave. Dice, y ha habido consejo con el pueblo, miren ustedes, puso a algunos que llorasen, que cantasen. Ya veo la sonrisa en algunos rostros. ¿Que cantasen a quién? A Jehová. ¿Y qué? Y que alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada, y dijesen en ese canto y en esa alabanza, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y como comenzaron con clamor y con alabanza, fíjense lo que pasó. Puso Jehová contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y matáronse los unos a los
otros. Y podríamos seguir leyendo. Pero me llamó tanto la atención esto, porque uno dirá, bueno, el cántico, la alabanza, no tiene mucha importancia en la reunión. Es algo para rellenar. Y ciertamente que no. La palabra de Dios nos enseña, y como encontré muchos otros textos que no tenemos de leer. Pero el lugar que le daba, y David, el lugar que le dio a la música en su vida y en el culto y en las guerras. Cantaban y glorificaban a Jehová. Qué importante es la alabanza del canto en la congregación. Qué importante que es. Qué necesario que es. Si cantáramos los himnos que cantamos con entendimiento, entendiendo lo que estoy leyendo, para que cantemos no solamente con la voz, sino también con el espíritu, no con el corazón, porque con el corazón es el sentimiento, con el entendimiento espiritual. Cuando cantamos, somos bendecidos también. Cuando el coro canta, que cante, pero escuchar lo que canta. Porque por eso practican, no solamente para que suene bien a nuestros oídos, sino para que haga una obra de Dios en nuestros corazones. Esto se los quería leer, principalmente. La importancia que le dio Josafat y la victoria que le dio. Que no necesitaron, se cumplió lo que dice el versículo 17. Paraos, estad quedos y ved la salud de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. No poner solamente la esperanza en el canto, sino que sea algo que armonice también con la fe de creer en Dios y con la obediencia de la palabra de Dios. Fe, obediencia, alabanza, victoria por parte de Dios, porque Él se ocupa. Porque también este versículo que hemos leído en Números dice algo muy importante. Porque en el 10 dice, en el 9, y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Miren qué notable, cuando sonaban las trompetas con clamor de alarma, el pueblo tenía que hacer lo que tenía que hacer, pero Dios también escuchaba esas trompetas. Dios también escuchaba y obraba y peleaba por ellos y les daba la victoria segura. Y estas trompetas tenían que ser tocadas en todos estos días. Miren, que no tenemos tiempo para desglosar uno por uno. Los voy a leer solamente. En el día de vuestra alegría, pero todas de carácter espiritual son estas cosas, ¿eh? No dice el día que estamos alegres porque podemos comer un buen asado, podemos comer unos chorizos, tomar unos vinos, cosas vulgares como esa, ¿no? O me compré una buena ropa. No, tiene que ver todas con las festividades y con las alabanzas y el culto a Dios. Son alegrías netamente espirituales, alegrías que permanecen en el corazón. Y en vuestras solemnidades, cuando venimos a tomar la cena de Dios, la cena del Señor, es un momento solemne. Que hay muchos jóvenes que por ahí están o charlando o hablando otras cosas y tendrían que estar respetando el momento que los miembros de la iglesia toman la cena del Señor, porque es un momento solemne, porque estamos recordando nada más y nada menos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es solemne, es muy solemne. En vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre los sacrificios, sobre los holocaustos,
los sacrificios de paces, y os será por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Hermanos queridos, habría mucho más para decir, pero no tenemos tiempo. Todas estas cosas eran la preparación para transitar por la tierra que los llevaría a la tierra prometida. Dios no los desamparó, les dio su palabra, les anunciaba su palabra, les avisaba. Ellos tenían que acostumbrarse a oír la palabra de Dios, a escuchar la voz del Espíritu. Miren lo que habló hoy Alfredo, es muy importante, la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo alguna vez pregunté y vuelvo a preguntar hoy para mí, ¿conozco la voz del Espíritu Santo en mi corazón? ¿O sé que está en mi corazón? Levanten la mano los que saben que están en su corazón, el Espíritu Santo. Bueno, ahora levanten la mano los que conocen la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál es la voz? A través de su palabra, dice, pero dice que nos habla, Dice que nos habla. ¿O es mudo el Espíritu Santo? Esa, un poco, pero esa es parte, No es que ahora damos lugar a que cada uno, no hay que confundir con los sentires, ¿no? Sentí esto, el Señor me dijo esto, porque de la noche a la mañana todo el mundo empieza a sentir la voz de Dios no, pero tiene una voz. Puede ser con voz de trueno o con un silbo apacible. Pero aprender a oír la voz del Señor en la guía espiritual que nos da a través de su palabra, pero también está en nuestros corazones, por el cual clamamos, habla Padre. Es la voz que nos habla a nuestra conciencia cuando hacemos lo malo o hacemos lo bueno. El que nos redarguye, el que nos corrige, el que nos guía, el que se entristece o se alegra conforme a lo que hagamos en nuestras vidas. Hasta poder entrar en aquel día glorioso cuando veamos al Señor y seamos transformados a su semejanza. Mientras tanto, en todo este camino, es todo un ejercicio de carácter espiritual, práctico, de sabiduría espiritual y práctica, de aprender a conocer la voz del Salvador. Con suave voz nos llama, desde ya a través de su palabra, pero se siente en el corazón. Algo me está llamando, algo me está hablando. ¿Qué es? Algo no me deja tranquilo, algo me está atormentando. Una vez me decía un hermano que andaba alejado del Señor, decía, es terrible, no me deja en paz la voz del Señor. ¿Cómo? Y yo quiero, la tapo con música y escucho esto, pero termino de escuchar esa música y esa voz otra vez que me habla, que me redarguye. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y que podamos escuchar en esta voz también lo que tantas veces se anuncia desde este lugar, que es el conocimiento de aquel que hizo posible que todas estas cosas de carácter práctico, material acá, hoy se puedan aplicar en nuestras vidas en forma espiritual. Es decir, el bendito Salvador nuestro, el eterno Señor Jesucristo. El Señor, que cuando suene la final trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dirá, ven, amada mía, esposa mía, y todos nosotros, los renacidos, iremos al cielo en un abrir de ojos con Él. Ahí vamos a escuchar la voz del Señor. Audible, con nuestros oídos. Luego le veremos con nuestros ojos. Y eso todo en un abrir de ojos. Queridos hermanos, que el Señor pues nos bendiga. Y si alguno todavía no tiene la experiencia de Cristo en su corazón, no se quede sin ella. Vea todos los beneficios que tiene el tener a Cristo en el corazón. Que el Señor pues nos bendiga.